mi historia clínica, ¿ves? Que es un documento científico, legal, económico. ¿Qué recuerdan mi historia? ¿Qué habíamos dicho que es? Documento médico legal, económico, humano, médico, científico, con las características que debemos considerar. Así que esa parte creo que ya no tenemos duda. Es muy importante, como dijo su compañera, tenemos un acercamiento casi de un 80%, con una buena temperatura, otros 60%, y habíamos dado unos ejemplos bastante específicos de cómo una buena anamnesis nos puede llevar a un acercamiento diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que es importante para tener una buena relación médico-paciente, para que la anamnesis sea una anamnesis correcta y nos acerque al diagnóstico? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Muy bien, tenemos que generar un ambiente de confianza con nuestro paciente. ¿Cómo creen que se hace eso? ¿Cómo creen que generamos confianza? Muy bien, una buena conversación, ¿no? Un buen saludo, una buena actitud, el escuchar al paciente, ¿sí? ¿Eso cómo lo podríamos llamar? Muy bien, pero tenemos que buscar una empatía. ¿Sí? Si nosotros somos empáticos, pues obviamente vamos a generar un buen clima con nuestro paciente, sea pediátrico, sea adulto, sea anciano, y obviamente vamos a poder generar en él un estado de confianza. ¿Para qué? Para que nos pueda decir cómo van las cosas por lo que está viniendo y por todo lo demás. Doctor, deje de chatear, si no va a pasar algo. Muy bien, esa es la empatía. ¿Qué es lo que va a generar la empatía? Como hemos mencionado, una buena anamnesis. Ustedes alguna vez habrán estado en la posición de paciente o habrán acompañado a uno de sus familiares a una consulta, a una cita, a una hospitalización, ¿no? Y se habrán dado cuenta que hay diferentes médicos y diferentes formas de tratar a los pacientes, ¿no? A veces son buenas, a veces son malas y a veces son como estandarizadas. Nosotros tenemos que generar otra cosa, una humanización de la medicina. ¿Para qué? Para que obviamente tengamos más éxito en lo que viene a ser, ¿qué cosa? La entrevista con nuestro paciente. Y no ser muchos más. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a generar? Confianza con nuestro paciente, obviamente un buen ambiente donde el paciente pueda desarrollarse y poder revisarnos todas las molestias que lo está trayendo a la consulta. Listo. Esto ya ustedes lo conocen, es la estructura de la historia clínica. Viene la anamnesis, donde viene la parte civil, donde están los antecedentes personales, donde viene el motivo de consulta, o en el caso de que el paciente se está hospitalizando, el motivo de internación, enfermedad actual y sus antecedentes, ¿sí? Es decir, la enfermedad actual y los antecedentes que están relacionados directamente con la enfermedad actual. Después podemos presentar otro tipo de antecedentes, como los antecedentes personales, los antecedentes familiares. Acá también recuerden que están todo lo que viene a ser los antecedentes propios del paciente, desde la infancia, el nacimiento. Ustedes van a ver, ¿no? Paciente, ¿qué tipo de parto? Eutóxico, distóxico, institucional, domiciliario, etcétera, ¿no? Pero a veces esas preguntas les hacemos a pacientes de 80, 90 años, 70 años, que muchas veces no se acuerdan cómo nacieron, dónde nacieron, nada. Entonces hay algunas preguntas que podemos omitir según el paciente que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día, en el anterior semestre me presentaban un paciente y me decían, el paciente de 73 años niega a drogas. ¿Cómo le preguntaste si el paciente se droga? Y le dije, doctor, señor, ¿usted fuma marihuana, usa cocaína? Entonces hay preguntas que de repente pueden ser secundarias, ¿no? Simplemente omitirlas de acuerdo a cada paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no lo crean,
Estas preguntas pueden herir susceptibilidades, ¿sí? También en el caso de las damas hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Porque justamente cuando hacemos la anamnesis y comenzamos a preguntar sobre los antecedentes ginecológicos, tenemos que también tener bastante sutileza, hablar sobre el periodo menstrual, sobre la menarca, la menopausia, los hijos, las gestaciones. A veces para las personas de edad puede ser un poco hostigatoria y hay que tener bastante tino, ¿sí? Entonces siempre tener cuidado con esas cosas. Después de la parte de la anamnesis, que viene a ser hasta donde son los antecedentes heredofamiliares, viene la segunda parte de la historia clínica, que es el examen físico. Para eso, estimados alumnos, ustedes tienen que generar las destrezas en lo que viene a ser el examen físico propiamente dicho, en lo que viene a ser la palpación, inspección, auscultación y percusión, ¿sí? De los diferentes sistemas, para generar ¿qué cosa? De que ustedes lo que han averiguado, lo que ustedes están insinuando, un diagnóstico insinuatorio a través de la anamnesis, sea corroborado. ¿Por qué? Con un buen examen físico. El examen físico es general, que significa desde la ectoscopía hasta la uña de los pies. Tienen que examinar al paciente en forma integral. Por una cuestión didáctica se ha dividido la semiología por segmentos, que ya han llevado la semiología 1, ya en semiología 2, pero en general la evaluación del paciente es una sola. ¿Sí? Doctor, pero si el paciente viene con algo cardíaco, no le va a estar revisando la piel ni nada de eso, ¿no? Porque el paciente está viendo por la arritmia, por la palpitación. Sí, pero tienes que averiguar y hacer un examen general, aunque sea la primera vez que veas al paciente. ¿Por qué, doctor? Porque si al día siguiente aparece una lesión, algo nuevo, algo que no has visto en el primer examen, especialmente cuando el paciente se está internando, te puede dar un signo de alarma. ¿Cómo si, doctor? Por ejemplo, tu paciente viene por una arritmia, está bien, no tiene lesiones, pero ¿qué tal en su internación? A los 3-4 días comienza a presentar unas lesiones distales en los pulpejos de los dedos, tanto en el nivel de los pies, a nivel de las manos, también comienza a presentar fiebre, comienza a presentar mayor disnea. ¿Qué es lo que puede estar generando tu paciente? ¿Qué creen que puede estar haciendo ese paciente que solo vino por una arritmia? Y comienza a presentar fiebre, comienza a presentar lesiones distales en pulpejos de los dedos, tipo arañitas pequeñas, comienza a presentar mayor dificultad respiratoria, mayor disnea, etc. ¿Qué puede estar haciendo tu paciente? ¿Ah? Y el soplo que no había aparece. Muy bien, un endocarditis. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los pacientes valvulares pueden generar algún tipo de sobreinfección, y en estas válvulas ya enfermas, ya disfuncionales, se pueden generar vegetaciones, y estas vegetaciones van a viajar a través del torrente sanguíneo y se van a ir especialmente a lo que vienen a ser las partes más distales de los lechos, que son la parte de los dedos y de los pies. Estos se llaman émbolos sépticos. ¿Sí? Entonces, si tú no sabías si el paciente tenía o no tenía esas lesiones y después aparece, no vas a tener una impresión diagnóstica cuando esto suceda. ¿Me entiendes? Entonces, siempre al paciente, especialmente en la internación, evaluarlo de forma completa. En emergencia, los tiempos son un poco más cortos, los pacientes apremian, están esperando, pero siempre tratar de ser puntuales en algunos aspectos. Cuando ustedes ya tengan destrezas mayores en la evaluación del paciente, van a poder hacerlo más que todo focalizado al aparato problema. ¿Cuál es el problema ahora que ustedes tienen en este curso? Que en semiología de endocrina pueden estar afectados múltiples órganos. Por consiguiente, la evaluación tiene que ser siempre integral. ¿Estamos? Muy bien. Después hacemos un resumen semiológico. ¿Qué es un resumen semiológico? Simplemente es hacer un pequeño resumen dentro de la anamnesis y las cuestiones positivas o los datos positivos que has hallado en el examen físico. Con eso que vas a tener un buen acercamiento a lo que viene a ser la impresión diagnóstica. ¿Sí? Impresión diagnóstica, que va a ser diagnósticos que van a tener jerarquización, es decir, los más principales van a ir en los primeros lugares y después, posteriormente, otros diagnósticos que pueda tener el paciente inclusive como antecedentes. Impresión diagnóstica va a ir acompañado de ¿qué? De un plan de trabajo. ¿Sí? Es decir, diagnóstico 1, por ejemplo, vamos a poner, el paciente viene
y ustedes con anamnesis, con el examen físico, etcétera, hacer un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico 1, por ejemplo, tu paciente tiene antecedentes de diabetes, tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene antecedentes de colesterol. ¿Sí? El paciente actualmente viene por un cuadro de hipertiroidismo. ¿Sí? Viene con un cuadro de una arritmia, una taquicardia supraventricular, a descartar una fibrilación auricular de adecuada respuesta ventricular, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué diagnóstico iría primero? ¿Qué diagnóstico iría primero? Porque muchas veces he visto historias clínicas en las cuales, ¿sí?, ponen primer diagnóstico diabetes. Pero ese es el problema por el que está viniendo. No, está viniendo el paciente, es un hipertiroidismo, es una arritmia cardíaca, una taquicardia supraventricular. ¿Sí? ¿Cuál es el desencadenante de la arritmia? Lo más probable es que sea el hipertiroid. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que vamos a tomar primero? Muy bien, vamos a poner hipertiroid. Entonces este va a venir en primer. En segundo lugar, por jerarquía de complicaciones y de alteraciones de emergencia, ¿cuál va a ser? La arritmia. Y después van a venir estos diagnósticos. Es más, con el lab ya ni se tendría que colocar, ¿no? ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces hay que jerarquizar a los diagnósticos. Si tu paciente viene por un dolor abdominal, es una apendicitis y también es hipertenso, es senil, tiene cálculos renales, es hipertenso, ¿qué diagnóstico ve primero? El síndrome doloroso abdominal agudo. Segundo, pondrás la apendicitis. Doctor, pero nosotros antes que tenemos que poner sindrómicos. Pones sindrómicos cuando hay una asociación y no tienes un diagnóstico definido. ¿Sí? Pones sindrómico cuando hay. Por ejemplo, un sindrómico, ¿cuál sería? Es que ya han hecho otras semiologías. Por ejemplo, si tu paciente viene con ictericia, ¿qué diagnóstico vas a poner? Síndrome ictérico. De etiología A. ¿Sí? Es un síndrome ictérico. El paciente tiene ictericia, tiene alcoholia, tiene coluria, etc. Es un síndrome ictérico. ¿Sí? Estamos de etiología determinada. ¿Por qué? Porque puede ser obstructivo, puede ser inflamatorio, puede ser de diversas causas. ¿Sí? Pero tú ya lo estás diagnosticando como algo, ¿sí? No. Otro que acabamos de decir, ¿cuál es? Síndrome doloroso abdominal. El paciente viene con qué? Con dolor abdominal, náuseas, malestar, ¿sí? Todavía no sabes a qué se identifica. También pones etiología A determinar. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a desligar cada causa, vas a encontrar un sinfín de causas de síndrome doloroso abdominal, propios del abdomen. Acá, por ejemplo, podrás poner descartar apendicitis, descartar colecistitis, descartar obstrucción intestinal, etc. ¿Me entienden? Son síndromes, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Pero cuando el diagnóstico ya está establecido, cuando tú tienes, por ejemplo, viene un paciente con dolor precordial, ¿sí? Ese es su motivo de consulta, dolor precordial que se irradia a brazo izquierdo, que tiene un poquito de molestias, de aforesis, etc. Tú puedes poner como diagnóstico sindrómico, síndrome de dolor precordial. ¿Sí? ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que pasa si tú a este paciente ya le pides enzimas cardíacas? Y salen positivas, ¿no? Sale su troponina y sale aumentada. Y tiene un electrocardiograma que tiene un supra-ST en cara anterior. ¿Seguirás poniendo un diagnóstico sindrómico? Ya no. Vas a tener un infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Después de hacer tu... ¿Y por qué es interesante esto y por qué es bueno saberlo? Lo bajo un poco. Porque después de esto vienen qué cosas.
cosa? Tu plan de trabajo. Tu plan. ¿Sí? ¿Qué es el plan? Que tú vas a decir qué es lo que vas a hacer de acuerdo a los diagnósticos que estás poniendo. ¿Te acuerdas que nuestro primer paciente era hipertiroidismo? Entonces, ¿qué vamos a hacer como primer plan? ¿Suministrar PP4? Probablemente no, en hipertiroidismo. Entonces podremos poner algún beta bloqueante, ¿no? Beta bloqueante. ¿Sí? ¿Qué más podemos poner? Metimazol, ¿no? Que es un inhibidor de la acción de metimazol, ¿sí? ¿Sí? Que es un inhibidor de los efectos periféricos de la hormona tiroides. Bien. Para la arritmia cardíaca, ¿qué vamos a usar? Estamos usando un beta bloqueante. Podemos generar ¿qué cosa? Un monitoreo, ¿no? Tenemos que generar un monitoreo. El paciente tiene que estar monitorizado. ¿Por qué? Porque es una taquicardia que se puede descompensar. Habíamos visto que está en control regular respuesta ventricular, pero puede barricardizarse, puede taquicardizarse y generar mayores complicaciones. ¿Sí? También podemos decir que tiene un electrocardiograma cada 8 horas. También podemos pedir enzimas cardíacas. ¿Sí? ¿Para qué? Para evaluar cómo está yendo esa arritmia. ¿Sí? También podemos poner ¿qué cosa? Interconsulta ¿a quién? A cardiología. ¿Sí? Y también podemos decir que le haga un ecocardio transtorácico. ¿Sí? Ese es tu plan de trabajo por la taquicardia supraventricular. ¿Sí? ¿Por hipertiroidismo algo más, doctor? Sí, también le puedes pedir una ecografía tiroide. También le puedes pedir dosaje de TSH, T4 y T3. ¿Sí? Doctor, pero también tenía antecedentes de diabetes y tenía diagnóstico de diabetes. Bueno, ¿qué le vas a pedir de acuerdo a eso? Un hemoglucotés cada 8 horas. Tiene sospecha que se está complicando, que ya tiene tiempo de diabético, que puede ser. Bueno, pídele una urea, crear. Tiene duda de que está infectado porque es diabético, no se cuida, no tiene un buen control, etc. Le puedes pedir un examen completo de orina. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, eso es tu plan de trabajo. Debe estar de acuerdo a tus diagnósticos. Vamos a poner hipertiroidismo, vamos a poner resonancia magnética del cerebro, ¿no? Puedes pedirlo, nadie te dice que no, pero ¿tiene correlación? No. ¿Te va a sumar? No. ¿Sí? Entonces, por eso se jerarquizan los diagnósticos y por eso también el plan de trabajo va a estar de acuerdo a lo que tú quieras. El plan de trabajo es tanto tratamiento como estadios complementarios. ¿Sí? Evolución. Sí, esto sí, en hospitalización, en emergencia. ¿Alguien sabe cómo se evoluciona? ¿Alguien sabe? Se van a acordar, ¿eh? No se acuerdan. Cuando lo ven internado. La evolución es diaria, tanto turno día como turno noche. ¿Cómo se evoluciona el paciente? A través de 4 consignas. La S, la O, la A y la P. El famoso SOA. ¿Con qué? ¿Sí? ¿Qué significa la S? Subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Todo lo que el paciente te diga. Hola, señor, ¿cómo amaneció? Señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo anda? Señor, ¿cómo sigue? Si tiene alguna molestia, si duerme, no durmió, si tiene dolor, no tiene dolor, si comió, no comió, si hizo deposiciones, si orinó, no orinó, hasta si le hicieron sus exámenes, etc. ¿Sí? Todo. ¿Cómo está a diferencia del turno anterior o cómo está a diferencia del día anterior? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Es importante? Sí, porque según eso vamos a ver la evolución, si es favorable, estacionaria, desfavorable, etc. ¿Sí? En objetivo viene el examen físico. Doctor, ya le he hecho su examen físico a mi paciente. Sí, ¿qué es lo que hace en la medida de los internos? Copy paste. Escriben lo mismo del día anterior. Escriben lo mismo. Ustedes ven las historias, es copia y pega. Y eso no está bien. ¿Sí? No está bien copiar y pegar. Examínalo a tu paciente. ¿Ves que está bien, que en la piel no hay lesiones, etcétera, en la parte respiratoria está bien, en la orden está bien? Listo. Haz tu nueva
evolución. ¿Sí? Yo muchas veces voy en las noches cuando estoy de turno a piso y ¿qué es lo que veo? Veo la historia porque el paciente ya intercurre con algo, se infarta, se cae, cualquier cosa. Veo y en la evolución, digamos, estoy 20 y ya veo la evolución del día 21. ¿No? Agarro y evolución del 21, pero estamos 20. ¿Qué es lo que pasa? Muchos internos también por acelerar su trabajo, ¿qué es lo que hacen? Dejan ya la evolución anteriormente hecha. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy? ¿Qué hago? Grande, ¿no? Y hago mi evolución abajo, porque yo tengo que hacer mi evolución de acuerdo al momento en que estoy encontrando al paciente. Eso tampoco está bien, son malas prácticas que se hacen, ¿sí? Entonces siempre recuerden hacer siempre una nueva evolución. Si ustedes piden permiso a su médico residente o a su médico asistente, dicen, doctor, mi paciente no tiene ninguna alteración, ¿puedo ser dirigido ya al aparato problema? Sí, no hay problema, puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si tu paciente está con un proceso respiratorio y no tiene nada en piel, pues obviamente piel sin particularidades o sin cambios al examen previo. Pero ya lo examinaste, ¿sí? Pero si te demora mucho escribir, puedes poner esas evoluciones, ¿sí? Pero no dejen de examinar al paciente, por favor. Muy bien, entonces, en objetivo, en la parte O de objetivo es todo lo que concierne a cómo está el paciente el día que lo estás evaluando, ¿sí? Algunos acá en objetivo a veces ponen exámenes auxiliares también, ¿no? A veces ponen paciente con laboratorio, también ponen exámenes de imágenes, etc., ¿no? No está mal, pueden ponerlo, no hay ningún problema. ¿La A corresponde a qué? Muy bien. ¿Qué es la apreciación? Es lo que nosotros vamos a describir cómo va la evolución del paciente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Voy a describir, por ejemplo, paciente varón de 45 años evoluciona en forma favorable. ¿Por qué? Porque ya no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, ya no tiene requerimiento de oxígeno, ya no tiene sondas, etc. ¿Sí? Eso es una evolución favorable. ¿Sí? Puedo poner evolución estacionaria cuando no hay cambios, ¿sí? Cuando no hay cambios en su evolución, o puedo poner una evolución desfavorable de acuerdo a cómo va mi paciente. Y ahí sí puedo describir, ¿por qué es favorable? Porque mi paciente, como les digo, no tiene fiebre, está mejorando, ya no tiene taquicardia, mi paciente hipertiroideo ya no tiene taquicardia, ya no tiene temblor, ya no tiene alteración del ritmo evacuatorio, etc. ¿Sí? Puedo poner estacionario cuando simplemente no veo cambios y desfavorable cuando el paciente está peor, está más taquicárdico, con más taquicardia supraventricular, está con mayor reposiciones diarreicas, hizo 5, 7, 10 reposiciones diarreicas, etc. En apreciación también puedes poner ¿qué cosa? Puedes poner el pronóstico de tu paciente. Y es algo que normalmente no hacemos y tenemos que aprender a darle un pronóstico al paciente. ¿Sí? ¿Qué es un pronóstico? Decirle a la familia si su paciente tiene un pronóstico bueno, un pronóstico malo, un pronóstico reserva. No es malo decirlo. ¿Sí? Si tienes un paciente con cáncer gástrico, con metástasis pulmonares, ¿qué pronóstico le vas a poner? ¿Pronóstico? Malo. ¿Pronóstico reserva? ¿Sí? Y en tu informe, ¿qué es lo que vas a decir al familiar? Su paciente tiene un pronóstico reserva o tiene un pronóstico malo. ¿Por qué, doctor? Por esto, por esto, por esto. Al principio les va a gustar, pero tienen que hacer. ¿Sí? Muy bien, acá también pueden poner los exámenes auxiliares o de imágenes. También pueden describir. ¿Sí? Y por último tenemos el plan. ¿Qué es el plan? Lo mismo que habíamos hecho en la historia clínica de ingreso. Vamos a poner qué es lo que vamos a hacer al paciente ese día de acuerdo a los problemas o los diagnósticos que tiene. ¿Dónde entran los diagnósticos? Muchas veces entran al principio de la evolución o pueden ponerlo en apreciación. ¿Sí? Pero siempre tienen que estar los diagnósticos actualizados. ¿Estamos? ¿Cómo que actualizados, doctor? Claro, si a tu paciente ya estás en cirugía, le han operado de una apendicitis, no vas a poner en el diagnóstico 4 si con dolor abdominal, ¿no? Ya pasó a posoperado de apendicitis. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre los diagnósticos se actualizan y siempre recuerden, tienen que tener jerarquía a nivel de lo que viene a ser su evolución. ¿Estamos? Muy bien, quedó claro, ¿no es cierto?
Doctor, ¿y este SOAS en qué se hace? En emergencia, en los pacientes hospitalizados en emergencia y en pacientes hospitalizados en internación. ¿Vamos? Muy bien. El examen físico, ya saben ustedes, se mira primero, que viene a ser la inspección. ¿Sí? Todo se detalla, cualquier cosa, cómo entra el paciente, cómo sale, si es que ustedes habrán visto en los libros de tecnología, si el paciente entra cojeando, si el paciente entra con marcha diabética, si el paciente necesita ayuda, bastón, silla de ruedas, en camilla, todo lo que ustedes puedan apreciar, ¿sí? Porque si el paciente entra caminando así, ¿qué es lo que va a tener? Aumento de la base de sustentación. ¿Qué es lo que puede tener el paciente? Un mareo. ¿Sí? Y como el paciente está mareado, ¿qué es lo que hace? Como para compensar, aumenta la base de sustentación. Automáticamente ustedes ven entrar un paciente así, ¿qué es lo que van a pensar? Que tiene el neuro. ¿Estamos? Si el paciente entra así, un cólico renal, ¿no? Son los pacientes que se agarran así, o son los pacientes que tienen lumbalgia que entran así, entonces ya te ayuda a ver el diagnóstico. Hasta eso ayuda que no lo tenga. ¿Sí? ¿Estamos? Si viene entrando un paciente así, muy bien, un par, los pacientes tienen alteración en la percepción del esto y hacen doble taqueo, ¿no? Sí, entonces eso ya te ayuda a ver cómo el paciente puede. ¿Sí? Muy bien, segundo, en inspección no se olviden, se detalla todo lo que se ve en la. Y el doctor, si me trae un paciente de otro lugar, de otro hospital, tienes que ver si tiene catéter, si tiene sondas, si tiene drenaje, si tiene cicatrices, todo lo que pueda. Después se toca, ¿sí? Y esta maniobra que ustedes ven acá es la maniobra que se usa para la tiroides. Recuerden ustedes que nosotros tenemos solamente dos órganos endócrinos para palpar: tiroides y testículos, nada más. Todas las otras glándulas no se pueden palpar, así que en el examen físico endocrinológico las maniobras son 4 nada más, ¿sí? Ya la vamos a más allá. Pero en otros aparatos siempre se para. Tenemos la mala costumbre de agarrar la mano fría y poner sobre el paciente. Ahora han visto algunas veces que se frotan las manos, ¿no? ¿Para qué? Para entibiarlas y que no haya ese tipo de alteración cuando toquemos la piel del paciente. También a veces, ¿qué es lo que hacemos con el estetoscopio? Tenemos que frotarla sobre una superficie. ¿Por qué? Porque también se entibia. Porque a pongan estás de frío, que te pongan algo mucho más frío, genera bastante desconfort. Muy bien. Tercero C, golpea, que viene a ser la perfusión. Ya siempre les digo a los alumnos, agarren a su hermanito, a su mamá, a su papá en la casa y aprendan a percutir. Doctor, pero mi papá no está mal, mi familiar no está mal. Sí, tienes que percutir primero lo normal. Tienes que aprender a enseñarle a tu oído que escuche primero la parte normal. ¿Para qué? Para que cuando tú percutas y sientas algo patológico, a la vista tu oído lo va a reconocer. Y ya saben. Y se escucha que viene a ser la auscultación. Lo mismo, agarran su estetoscopio en su casa, apaguen. A ver, 33, respira. Eso es lo que tienen que hacer para que su oído se adecue a los ruidos normales. Cuando ustedes escuchen otra cosa que no sea normal, van a prenderse la lucecita y van a decir, algo pasa acá. Pero si ustedes no auscultan lo normal, no van a poder reconocer. Un ronco no, pero esto es un ronco, no es un ronco, no. Si no auscultas, ¿sí? No vas a poder esto. ¿En qué aparato se invierte y primero se escucha antes de la palpación? Muy bien. ¿Por qué? Listo. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Antecedentes endocrinológicos. Esto es algo que se me pasó. Sí. Los antecedentes, desde el punto de vista de semioendocrino, va a depender mucho de dos factores fundamentalmente: la edad del paciente y el sexo del paciente. ¿Por qué? Porque hay patologías que se presentan en los niños que pueden ser congénitas o adquiridas en la infancia, o son patologías que se presentan mayormente en el adulto o en la infancia. ¿Sí? Entonces es importante siempre conocer desde cómo nació el niño, cómo se desarrolló en la edad pediátrica, si tuvo alguna alteración, si físicamente tenía algo. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el paciente o la mamá con su niño de 8 años y dice, doctor, le estoy trayendo porque no crece. Ah, pues ¿desde cuándo no crece?
Ah, no, desde los 2 años que no crece, no lo veo desarrollarse igual desde los 2 años, sí, pero tiene 8. Ah, no, sí, recién lo traigo, ¿no? Recién veo que no está creciendo, entonces ahí se pasó mucho. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces siempre los antecedentes hay que preguntar, en el caso del endocrino son muy importantes de ver desde cuándo se desarrollaron. ¿Sí? También tiene que ver algo dicho de que sea varón o mujer, sí, hay muchas patologías que se ven mucho más en mujeres que en varones, desde la tiroides, desde alteraciones del hipotálamo, desde alteraciones suprarrenales, etc. Hay otros, por ejemplo, doctor, le traigo a mi hijita, ¿por qué? Porque tiene 9 años y está menstruando. ¿Sí? Una menstruación precoz. De esos pacientes hay que estudiar. O vienen mamás con sus hijitas de 18, 19 años y te dicen, doctor, ¿sabe qué? Mi hijita hasta ahora no menstrua. ¿Sí? Y pueden hacer también alteraciones en nivel hormonales u hormonales. Y eso hay que estudiar. ¿Sí? En cambio, en el varón, ¿por qué te pueden preguntar en el varón? Que es mucho más común. No hay descenso de los testículos, que muchas veces es una causa más mecánica, pero está muy bien que lo digamos. Otro, la ausencia de vello, que el paciente puede estar creciendo muy rápido. Sí, especialmente en los varones el gigantismo es mucho más pronunciado en las personas. ¿Sí? Entonces siempre va a tener eso. Estamos. Cuando viene una paciente y dice, doctor, ¿sabe qué? Al mes menstruo 2 veces. ¿Sí? Como que sí. Por ejemplo, la primera semana me viene y después, antes del mes o al medio mes, me viene otra vez sangrado. Eso escuchamos, no Mario Poli. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces también hay mucha correlación entre edad, sexo y las patologías endócrinas. ¿Sí? Antecedentes personales, bueno, ustedes ya conocen. Los médicos, que habíamos dicho que son quirúrgicos y no quirúrgicos. Sigues chateando, vas a pasar. Si siguen conversando, los dos van a pasar. Antecedentes familiares. Doctor, ¿es importante en la parte endocrina? Sí es importante. Pacientes con papás con hipertiroidismo, con enfermedad suprarrenal, con enfermedad hipoficiaria, se ha visto relación entre los adenomas hipoficiarios entre papá e hijos o descendencia, las tiroides también, los nódulos tiroideos también, las suprarrenales feocromocitomas, etcétera, también. Entonces tenemos que preguntar sobre todo papás, hermanos e hijos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí algo? ¿Nada? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a hablar de unas patologías en especial. Por ejemplo, en el hipertiroidismo. Recuerden ustedes que el hipertiroidismo es un aumento de las hormonas tiroides. Es como que habíamos dicho, como apretar el acelerador del funcionamiento corporal. Entonces, fíjense, un paciente con hipertiroidismo, ¿por qué puede venir a la consulta? Porque puede presentar taqui, ¿sí? O muchas veces el paciente simplemente siente como palpita, siento que mi corazoncito a cada rato está así. Muy bien, eso puede ser un ataque. O son pacientes que van a un control médico, les toman la presión y sale hipertensión arterial. Y dicen, vaya al médico porque tiene hipertensión arterial. Uy, vienen asustados por eso. Pueden tener sudoración excesiva, doctor. Soy una de las personas que transpiro, me tengo que cambiar 2 veces en la noche o en el día 2, 3 veces el polo. ¿Por qué? Porque transpiro mucho. Haciendo ejercicio, no, doctor, así nomás. Temblor en las manos. Son pacientes que siempre suelen tener temblor en las manitos, ¿no? ¿Y cuál es la prueba del temblor en las manos? Ya lo van a ver en negro, pero aquí está el paciente. ¿Ahora con una? Hay temblor al movimiento y al temblor al reposo, ¿no? Nerviosismo o ansiedad. El paciente viene, ¿por qué? Porque está mucho más tenso, mucho más nervioso, irritable, se queja mucho de las cosas, como le estresa el ruido, no soporta, es irritable, está peleado, etc. Pérdida, dificultad para dormir. Famoso insomnio, que puede ser porque transpira mucho, porque tiene el temblorcito, porque simplemente no se concentra y su cabeza y su mente está pensando a 1000. ¿Sí? También es un motivo de consulta del hiper. Pérdida de peso, recuerden que la hormona que está produciendo que el metabolismo sea mucho más rápido. Por consiguiente, hay más lipólisis y el paciente baja de peso. Aumento del nivel de la actividad, de sentir cansancio, debilidad, eso mucho más adelante.
de posiciones frecuentes, son pacientes que tienen una alteración del tránsito intestinal y generan muchas, van como 4 o 5 veces al baño. Por eso es un diagnóstico diferencial de un colon irritable. ¿Sí? Cambios en los periodos menstruales femeninos, son pacientes que son irregulares, que vienen a tener menstruaciones 1 o 2 veces mucho más seguidas que anteriormente, y eso puede generar también motivo de consulta. Entonces, fíjense que son motivos de consulta que pueden estar asociados exclusivamente al hipertiroidismo, sí, pero que también se puede encontrar en otras patologías. ¿Vamos? El hipotiroidismo, bueno, es el otro lado de la moneda, ¿no? Desaceleramos un poco el organismo por la falta de hormonas tiroideas y el organismo se vuelve un poco más, o el metabolismo se vuelve un poco más lento, ¿no? Las secreciones faciales resultan apagadas, son pacientes que vienen con una facies inexpresiva muchas veces, la voz es ronca y el habla es lenta por un engrosamiento en las cuerdas vocales y la paciente comienzan a hablar mucho más grueso. Los párpados decaen, especialmente en los cantos exteriores, suelen descender. No es una tosis, hay que diferenciarlo con una tosis, que puede ser una alteración mecánica. Pero acá en los párpados en el hipotiroidismo suelen descender. Los ojos y la cara se hinchan, sí, suelen tener edema prioritario muchas veces. Hay un poco de alopecia, en casos severos sí se distingue bastante que el cabello, inclusive el paciente cuando se lo mueve se lo cae. Está áspero y seco, y eso obviamente genera de que tenga mayor alteración justamente al peinarse. O sea, como doctor me peino y sale un mechón así de cabello, ¿no? Entonces eso obviamente puede estar asociado a un hipotiroidismo. La piel adquiere una apariencia áspera, seca, escamosa y gruesa. Son pacientes que comienzan a aumentar de peso, que retienen líquidos y una sustancia coloidal muchas veces en casos mixedematosos, así es que eso también hay que tener en cuenta. También hay macroglosia, ¿sí? Que comienza ellos a percibir que hay un incremento en el tamaño de la lengua, y se nota porque ellos cuando comen dicen: doctor, me estoy mordiendo la lengua a cada rato, ¿no? Entonces ahí tienes que ver que no exista macroglosia. Cansancio, aumenta de peso, sufren estreñimiento, son pacientes que van al baño cada 4, 5, 6 días, desarrollan calambres musculares y son capaces de intolerar el frío. ¿Sí? Son pacientes que están completamente abrigados. Como ustedes ven, también muchas veces son signos y síntomas inespecíficos. ¿Sí? Famoso push. ¿Sí? Comienza a haber un aumento exagerado de la grasa, especialmente a nivel dorsal, a nivel centrípeto, ¿no? Centrípeto, recuerden que es arribilla, ¿no? Y asociado a eso, ¿qué es lo que hay? Una delgadez de los miembros inferiores. Son pacientes que tienen flaquitas las piernas y acá para acá, todo aumentado de tamaño, predominio de grasa. También hay la presencia de estrías. ¿Sí? ¿Estas estrías qué color son? Violáceas, ¿no? Muy bien. También tenemos la famosa fase de luna llena. Justamente sus compañeros que están pasando prácticas también, ¿no? Una pacientita con este trastorno. ¿Sí? La piel se vuelve fina, tiene la posibilidad de tener hematomas espontáneos o en zonas de presión. ¿Sí? Son pacientes que se golpean y al toque sale el hematoma. ¿Sí? Tienen hipotrofia muscular, especialmente miembros inferiores. ¿Sí? Y como tienen tanta hipotrofia muscular asociado a la grasa o aumento del perímetro abdominal, a la de la jiba y todo lo demás, suelen tener cansancio, debilidad o calambres. ¿Sí? Recuerden ustedes que van a ser asociados, o este cuadro va a estar asociado a ¿qué? A hipertensión arterial, por el exceso de corticoides, a la alteración en la reabsorción ósea, por eso van a poder desarrollar con el tiempo osteopenia y llegar hasta la osteoporosis, pudiendo presentar fracturas patológicas, y disminuyen la resistencia a las infecciones. ¿Qué significa? Que se vuelven inmunosupresas. Aumenta el riesgo de cálculos renales y obviamente de diabetes. ¿Por qué? Porque disminuye a las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que hace? Que se genere diabetes. Y más adelante trastornos como depresión y alucinaciones. ¿Sí? En el otro lado, en insuficiencia suprarrenal, ¿sí? También son pacientes que pueden venir con debilidad, cansancio, mareos, especialmente al ponerse de pie. Hay dos cosas cuando un paciente se pone de pie y se marea, ¿no? Una es la hipotensión ortostática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
El cambio de posición hace de que la presión a nivel cerebral disminuya, se sienta un poquito de hipoperfusión cerebral, pero se recupera rápido. En cambio, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen alterado este mecanismo y por consiguiente tienen mayor tendencia a marearse cuando se ponen en bipedestación. Esto es lo más importante, ¿no? Manchas oscuras en la piel, similares al bronceado, especialmente en zonas que no son expuestas al sol. Doctor, me estoy bronceando, mire, me estoy poniendo más marroncito. ¿Se ha expuesto al sol? No, doctor, ando con polo todo el día y comienzas tú a ver bronceado a nivel del dorso, a nivel del pecho, a nivel del abdomen. ¿Sí? En esos casos hay que tener mucha atención. ¿Sí? También recuerden que pueden aparecer unos nebus nuevamente, unas manchas tipo lunares en varias partes del cuerpo. También puede haber una coloración oscura, que puede aparecer inclusive en palmas de las manos. Y sobre todo el paciente viene y te dice, doctor, mis encías están poniéndose medias moradas. ¿Sangran? No sangran, pero están poniéndose más oscuras. ¿Sí? Eso también es un signo de insuficiencia suprarrenal. Pero aparte de eso, también pueden aparecer en otras partes, especialmente en genitales externos, en las damas, a nivel perianal en los varones, en otras zonas también. ¿Sí? Fíjense que si la enfermedad es progresiva, puede llegar a lo que viene a ser adelgazamiento, deshidratación, pérdida de apetito, mialgias, náuseas, vómitos y diarrea. Es algo mucho más frecuente en ellos. ¿Sí? Si nosotros no hacemos caso a estas alteraciones y al paciente lo mandamos a su casa, se dio, no se preocupe, etc., el paciente puede entrar en una crisis suprarrenal. ¿Sí? Aparece dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión arterial, hipopotasemia y el paciente puede chocarse y fallecer. ¿Sí? Entonces fíjense que todas estas cositas también lo tenemos que tener en cuenta. Por último tenemos a los pacientes con acromegalia, una alteración en la secreción de la hormona de crecimiento. Cuando hay un exceso en la hormona de crecimiento en la edad de la infancia, lo que va a aparecer en el paciente que va a ser gigantismo. ¿Por qué? Porque sus núcleos de crecimiento a nivel de los huesos largos están todavía abiertos, por consiguiente ahí va la hormona y va a generar el agrandamiento, especialmente a nivel de las extremidades. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya es un paciente adulto, cuando ya se cerraron los cartílagos de crecimiento, los núcleos de crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La hormona de crecimiento va a poder estimular ese hueso? Sí, pero ya no va a crecer, sino se va a deformar. Eso se denomina acromegalia. Son este tipo de pacientes, ¿no? Que presentan a tener un ensanchamiento a nivel de los pómulos, de la parte del maxilar inferior, la nariz también comienza un poco a crecer, el cartílago se pone un poco a ese nivel, tienen también una lengua bastante particular, ¿sí? Una macroglosia, miren cómo comienzan a crecer los dedos respecto de otros pacientes, o las manos, perdón, respecto de otros pacientes de la misma edad. ¿Sí? Siempre se compara con pacientes de la misma edad. ¿Sí? Los rasgos faciales se vuelven toscos, las manos, los pies se hinchan, ¿sí? No sé si habrán visto alguna vez un acromegálico, tiene los pies tipo así, pie grande, tiene los pies mucho más ensanchados, más voluminosos los dedos, los zapatos. ¿Y cómo se da cuenta el paciente? Porque no comienza a cerrarle la correa, porque no comienza a cerrarle los zapatos. Yo tuve un paciente en Argentina que vino porque no encontraba talla, ¿sí? Porque había hasta 30 hasta 43, 44, 45 ya no le cerraba el pie. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso vino el paciente, no vino por otra cosa, vino por eso. Entonces, son alteraciones que nosotros debemos tener presentes. La voz se pone más ronca, tórax en barril, comienzan a ensanchar bastante, artritis degenerativa invalidante, de acuerdo a la evolución del tiempo, y tienen prognatismo, que viene a ser esto, ¿no? ¿Sí? La exteriorización de la mandíbula inferior. ¿Y progeneísmo cuál es? Cuando el máximo superior sobresale sobre el mandíbula inferior. ¿El prognatismo es? ¿Sí? Muy bien. Diabetes mellitus. Recuerden ustedes que es una enfermedad silenciosa. Y eso es lo peor, ¿no? Las otras por lo menos te van avisando poquito a poco y se van dando cuenta. Pero la diabetes es un poco más silenciosa, más incipiente. Recuerden que muchos pacientes con diabetes no van a tener síntomas, especialmente hasta que ya desarrollan la enfermedad propiamente dicha o hasta que ya están en el caso de diabetes tipo 1, en un estadio 3, o una etapa 3, perdón, o en el caso de la diabetes mellitus tipo 2,
cuando ya hay una descompensación, una hiperglicemia bastante marcada. Hemos dicho que se presentan primero lidipsia, poliuria y polifagia. Ya hemos explicado en la anterior clase, ¿no? ¿Qué se produce? Muy bien. Otros síntomas de diabetes que son inespecíficos también que el paciente puede presentar: visión borrosa, somnolencia, náuseas y disminución de la resistencia durante el ejercicio. Actualmente pasando un poco más. A ver, ven, hemoglucotest 350. Es por esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que son inespecíficos. El hiperparatiroidismo es otra alteración endocrinológica que muchas veces se debe a que va a haber una alteración en lo que viene a ser el calcio, que va a ser un aumento de sus concentraciones en sangre que se denomina hipercalcemia. ¿Qué va a producir la hipercalcemia? Debilidad, fatiga, estreñimiento, pérdida de apetito, alteración en la concentración. A nivel de la memoria también puede haber algún tipo de difusión, confusión y aumento de la misión. ¿Es algo patognomónico? No. ¿En quiénes habíamos visto alteración de falta de concentración, estreñimiento? En el hipotiroidismo, también en el. Entonces vean como ustedes, así nos va a venir nuestro paciente en lógico. Nosotros tenemos que a través de la anamnesis y el examen físico llegar a un diagnóstico, ¿sí?, etiológico de la causa que está produciendo estos síntomas. ¿Entienden? Complicaciones del hiperparatiroidismo, si no lo detectamos a tiempo, obviamente litiasis renal, debilidad y atrofia muscular, nuestro paciente puede terminar en osteoporosis. Esto lo pongo porque mayormente cuando ya vienen con litiasis renal y osteoporosis son pacientes mayores, ¿sí?, especialmente mujeres. Doctor, vengo porque me duele la diabetes, es una ecografía renal de cálculos, ¿sí? Le haces una densitometría ósea, osteoporosis, pero tiene 45 o 40 años, ¿sí? Tampoco no está muy asociado a trastornos menopáusicos. Entonces, ahí hacemos diagnóstico de hiperparatiroidismo. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Eso les pongo como ejemplo nada más. No quiero, vamos a profundizar cuando hablemos de cada una de las patologías. Muy bien, descansemos 15 minutos para la exposición de sus